buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país y fuera de Colombia. En estos momentos la noticia en Colombia tiene que ver con una marcha de estudiantes y profesores ocurrida el día de ayer y un paro de universidades públicas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué están protestando? Hay una razón en específico. Se necesita más presupuesto para atender a la educación pública en Colombia. Para responder a todas las dudas que los estudiantes, los profesores y los rectores tienen, esta noche nos acompaña en los estudios de Canal Capital la ministra de Educación, María Victoria Angulo. Con ella vamos a conversar sobre la crisis del sector que llaman algunas personas y cómo se va a afrontar, qué planes existe, qué diagnóstico hay, porque este tema de la educación viene, esta crisis es una crisis profunda que viene de años atrás. Ministra María Victoria, como siempre, bienvenida a Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches, Yacid. Buenas noches a todos los televidentes y gracias por este espacio. Yo creo que son de los temas donde cada vez se requieren más comprensiones, dar información a la ciudadanía y sobre todo dejar ver que el presidente encabeza este tema. Pues llevamos desde los ya 66 días trabajando profundamente y compartirle a los ciudadanos cuál es la realidad, qué propuestas hay y cómo poder seguir avanzando. Así es. Bueno, ministra, iniciemos por partes. En primer lugar, quería conocer su opinión sobre la marcha de ayer. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo vio usted esta manifestación de los estudiantes? Por primera vez, no veíamos hace mucho tiempo una unión entre universidades públicas, universidades privadas. ¿Qué opinión tiene? Bueno, yo creo que como lo hemos dicho el presidente y yo, esto lo que denota es la importancia que tiene la educación en la agenda. Y esto para nosotros pues se suma a un deseo que el presidente esbozó desde la campaña y que en estos días que llevamos de gobierno, llevamos desde el primer día materializando. Él ayer tuvo la oportunidad de hablarle a los colombianos y decirles un poco su convicción, su decisión de trabajar por la educación de este país y también una realidad que no es un tema de retrovisor, es un tema de realidad fáctica de cuántos recursos encontramos para el 2019 y sobre todo cómo en los anhelos del país, en primera infancia, en educación básica, en educación superior, pues hay unos retos de recursos importantes, es decir, y de reformas y de ajustes y de buscarle fuente. El presidente fue muy claro y muy sincero ayer. Totalmente. Aquí hay falta de recursos. Totalmente, y además añadió a esa frase con la que inició su alocución una realidad de que como nos importa el sector tenemos que tomárnoslo con responsabilidad, es decir, y hay muchos temas que es muy fácil uno anunciar, pero muy difícil de implementar porque no tenían una fuente recurrente. Uno puede poner en la agenda educativa muchos temas, pero si no hay la fuente recurrente, pues genera diversos problemas. Entonces, él lo ha denominado desafíos y así yo creo que es mucho más constructivo denominarlo. Tenemos desafíos en muchas materias, en primera infancia, porque hay que seguir avanzando en un modelo de atención integral, pero hay que dejarle al país también una fuente de recursos para eso, unas coberturas plenas a los más vulnerables, que será pues la obsesión y el trabajo en muchas regiones del país donde aún es muy baja la cobertura en primera infancia, una realidad del preescolar básica y media con muchos retos que usted tiene en agenda de calidad de aprendizajes, de formación de maestros, de mejorar y acompañar la media, de una jornada única con gradualidad y calidad, etcétera, pero además de la estructura de financiación. Y luego llega la educación superior, nada menor, importantísimo, y usted lo dijo al saludar a los televidentes, un tema de años. Usted sabe que la Ley 30 pues, está próxima a cumplir casi 30 años, en unos años nos acercamos, y fue una radiografía que en su momento se le dio a la educación superior, y han pasado muchos años, las universidades han crecido en diversas materias, ha llegado a la agenda el tema de la calidad de educación superior, se han puesto retos, y entonces, como lo decía el presidente, tenemos total conciencia de que eso está en agenda, el requerimiento del país, de oír a los maestros, de oír a los estudiantes, de oír a los rectores. Tuvimos justamente hoy reunión, el viceministro estuvo allí reunido, de muchas que hemos tenido en estos ya 66 días. Pero nos toca armonizar, y ya lo entraremos con tus preguntas, esta realidad de encontrarle salidas, darle una opción real al sistema para el 2019 que demuestre no solo la buena voluntad, sino hacia dónde se van a orientar los recursos, y sobre todo pensarnos ya en plan de desarrollo, que será otra discusión que se aproxima, pues cómo ir mitigando unas brechas, y brechas reales que se generaron pues, durante mucho tiempo y que reclama el sector educación, brechas también que tienen que, en la medida en que vayamos cerrando, apuntarle a calidad, a presencia en otras regiones, etcétera. Entonces ahí está el debate, pero hay la conciencia, la decisión y unas señales
que van avanzando en torno al 2019. Sí, bueno, ministra, ¿qué fue lo que usted se encontró? ¿Con qué diagnóstico usted se encontró en el ministerio? Porque la principal petición de las universidades es un aumento en el presupuesto. Se ha anunciado en las últimas horas un aumento de 500.000 millones de pesos, pero se ha dicho que es insuficiente. ¿Pero cuál es el diagnóstico? ¿Por qué no es posible hacer un mayor aumento en el presupuesto para la educación? Perfecto. Para quienes nos siguen, y bueno, los expertos que lo dominan totalmente, la Ley 30 refirió recursos a funcionamiento de universidades e inversión y definió como una estructura de cómo eran las universidades en ese momento y lo indexó como mínimo a un crecimiento del índice de precios al consumidor. Obviamente usted sabe que en más de 2 décadas va cambiando el devenir de cada universidad y en los años también anteriores, bueno, siempre ha habido el reclamo de, bueno, ¿cómo no actualizar esto? ¿Cómo no hacerlo más equitativo? Hace unos años hubo en la reforma tributaria inclusión de algunos recursos que buscaban acompasar el tema de inversión, entonces se sumó. Es bien conocido, tú lo conoces perfectamente, el tema de estampillas, también como otra fuente de financiación a las universidades, más en su momento recursos de proyectos algunos, de regalías, de investigación, etcétera. O sea, en el transcurrir de los años el tema ha estado allí y es un pronunciamiento del sector de la educación superior sobre actualizar estos recursos de la base que genera el funcionamiento y darle una fuente cierta a la inversión de la educación superior. Particularmente, digamos, el tema se acentúa frente a lo que recibimos con el señor presidente, porque en los últimos años, particularmente estos recursos, se dedicaron solamente a temas de acceso, de mérito. Nadie desconoce el mérito. Tenemos que seguir trabajando en darle a los mejores bachilleres opciones, pero tiene que tener conciencia de una agenda de educación superior que realmente incluya muchos temas. Para quienes son conocedores de la educación superior, saben que uno tiene que trabajar en fomentar la oferta, su calidad y a su vez oportunidades de acceso. Y yo creo que ese fue pues uno de los retos, además de este componente histórico de cerrar brechas que tú mencionas, pues también se nos presentó una realidad ya más reciente y es cómo renovar la agenda de propuestas en materia de educación superior, cómo escuchar a las universidades y al sector de la universidad pública y decir, bueno, acá puede haber temas de mérito, que es lo que semanas anteriores tuve que salir en muchos medios a explicar que se transforma. Se transforma, no se acaba. Usted ha sido muy precisa en ese sentido, ministra. No se acaba, se transforma. Pero a veces usted sabe que las comprensiones no son tan sencillas. E incluso hoy escuchaban algunos medios o algunos expertos que les preguntaban sobre el tema y decían, no, es que se acabó. Yo quiero ser bastante clara que el tema de mérito, de reconocer a los mejores, pues en un sistema de educación superior siempre tiene que estar. Y en ese sentido viene un nuevo programa que va a promover el mérito. De acuerdo, ¿y dónde venía la propuesta del presidente Duque, que además acoge sus 3 propuestas de campaña, ¿cierto? Estamos siendo consecuentes y que si tú miras la agenda latinoamericana, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en México, en Perú, concurrimos en la propuesta que está haciendo el presidente y es, bueno, claramente una importancia de la universidad pública, entonces recursos para inversión y recursos para la base, que tú miras son el porcentaje más grande de estos recursos adicionales que tú mencionabas. Luego una línea que hace conciencia y dice, bueno, si queremos promover el acceso de muchos jóvenes de escasos recursos, pues demos este paso a ir gradualmente haciendo gratuidad. Una gratuidad que además ejecutamos en paralelo con el DPS, con el Departamento de Prosperidad Social, en un concepto de no solamente acompañar al joven, sino su propósito de vida, su familia, recursos de manutención, realmente dar ese salto, y esa va a ser una segunda línea. Y la tercera, mérito, claramente está en la agenda, pero con un ajuste, es decir, porque el modelo financiero tenía que ser sostenible. La propuesta que vamos a hacer permite que los estudiantes escojan los mejores programas, ¿cierto?, en universidad pública, privada, pero comienza también a dar unos incentivos para que el estudiante también se anime a reconocer que en lo público hay excelente calidad también. Pero eso es una buena noticia, ministra. Claro. Es decir, porque usted escuchó que las universidades públicas decían que el programa Ser Pilo Paga, lo decían con nombre propio, las desfinanció, porque la mayoría de los estudiantes escogían a las universidades privadas. Y hoy el sentir de las universidades públicas es que están en parte también desfinanciadas por este programa. Pero lo que usted anuncia ahora es un programa que va a estimular a que los estudiantes que tienen mérito sigan obteniendo estos beneficios por parte de la nación. De una forma más armónica. Y un incentivo si escogen lo público. Claro, y además 2 componentes más. ¿Cuándo se un anuncia monto ese programa, de recursos ministra? Adicionales. Yesid, yo creo que venimos, bueno, no había podido venir a este programa especialmente, pero llevo más de mes y medio anunciando la transformación de lo que era la línea de acceso.
y lo que hemos venido estas semanas es construyendo con los rectores, con los vicerrectores, mirando el andamiaje presupuestal, con los rectores de todo el sistema, y esperamos que el día 20 de octubre, que le llegan las pruebas a los estudiantes del ICFES, pues ya demos todo el tema en sistemas de información, el presidente comunique y le diga a los jóvenes de este país que ya no solamente hay opción por mérito, que continúa, ¿cierto? Sí. Pero que hay una opción muy interesante, que además permite que cada año haya más de 80.000 estudiantes beneficiados, accediendo a la educación pública en un esquema de gratuidad, acompañado Ministerio y DPS, es decir, preocupándonos por su matrícula, pero también por su manutención, por hacerle un seguimiento a su proyecto de vida, a su deserción, a muchas cosas que tienen que ver con que él finalmente se gradúe y logre buenos estándares. Entonces, a esos jóvenes que nos están viendo, a sus familias, jóvenes juiciosos, dedicados, notables, claramente va a haber opciones, tanto por la línea de mérito como por un primer paso que da este país en la universidad pública, avanzar en la gratuidad. ¿Qué estábamos trabajando, Yesid, en las horas de la mañana del día de hoy? Estaba el viceministro con todos los rectores, porque esto se construye en equipo, porque ya la operación, pues tenemos que ponernos de acuerdo en muchos detalles con las universidades. Estábamos además oyendo sugerencias, algunas de las universidades como decisión propia había iniciado procesos de gratuidad, entonces estamos mirando cómo lograr, cómo que de las zonas más apartadas del país, algunas universidades públicas tienen presencia en el territorio donde normalmente no llega mucha oferta, entonces cómo lograr orientar hacia allí esos recursos. Y allí un reconocimiento al trabajo que lleva por años haciendo el DPS de Jóvenes en Acción, que ese aprendizaje lo vamos a compartir, porque el tema de acompañamiento, de estar con esa familia, pues va a ser importantísimo para que ese joven que tenga la opción en el año 2019 haga lo que nos interesa a todos. Cuando eso lo disfrute, se gradúe, pueda realmente darle a su familia ¿Cuándo esa arranca esta satisfacción. nueva? ¿Tiene nombre ya el programa, Ya ministra? para los bachilleres. ¿El programa ya tiene nombre? Ya Se los va a contar el presidente. Se los va a contar el Usted presidente. sabe que eso no me compete no lo vamos a a chiviar acá. No, bueno, señor. El 20 de octubre sabremos el nombre. Sí, y eso el 20 arranca... o unos días antes. Exacto, ministra. Decirles que es el mismo presidente el que ha estado en todo el diseño del programa. ¿Y cuándo arranca? Ya para los bachilleres, para los bachilleres que claro, se acaban. Claro, cuando nos preguntaban, entenderán además la inmediatez, y esto Sí, tengo que claro. contarlo. Es decir, usted llega a un gobierno, llega un 7 de agosto, con toda esta carga, Es que no usted solamente... lleva 8 semanas de ministra. Lo contamos, 66 días. 66 días. ¿Y por qué lo contamos? Pues además con un agradecimiento para el presidente y para el país que le dé a uno la oportunidad de servirle a los colombianos, pero lo contamos para que haya mesura y para que se entienda un poco en la realidad que estamos. Entonces llegamos a esta situación que no solamente tiene un déficit para el 2019, que ahorita más adelante le contaré, sino pues un tema de muchos años atrás que se acentuó en los últimos años y que hizo que para la universidad pública pues realmente no sintiera cercano los recursos de acceso, sino los viera solo materializados en el mérito. Entonces había doble reto, cómo ajustar este programa de mérito para que fuera sostenible, pero además cómo proponerle a la educación superior una línea de trabajo que reconoce muchas de sus demandas, en inversión, en tecnología, en infraestructura, en todo el tema de funcionamiento, en todo el tema de gratuidad, que ha sido un tema que ha estado, usted sabe que pues han transitado diversos proyectos en esta materia en Chile, en Perú, en México, y vamos por ello. Entonces, pues ha sido un esfuerzo no solamente normativo, técnico, para tener la propuesta con todo el rigor que merece, de coordinación, de concertación, de escuchar al sector, a los señores rectores líderes del proceso también, obviamente a otros actores también, a los maestros, y algo que nos interesa mucho de escuchar, y vamos a tener diversos espacios a los estudiantes para contarles el proceso. Y además se le une a usted en estos 66 días, que paralelo usted tenía que decir, bueno, me entregaron un presupuesto 2019 muy desfinanciado de inversión, mucho, estaba en 1.9, vamos en este momento es más de 4 billones, entonces imagínense el salto, es casi para la educación el superior. doble para la Claro educación sí. en general. En general para es la el sector educación que, en general. claro, que va a tener y para la mayor sector. educación superior, si le Sí. ya entro en detalle, qué es lo que nos ocupa, Sí. no encontrábamos recursos para el sistema de aseguramiento de calidad, no tenía presupuesto el sistema de aseguramiento, no tenía los recursos honrarle los compromisos a los 40.000 jóvenes, que claramente se los vamos a honrar. No tenía recursos para nuevas propuestas en materia de acceso. Entonces el esfuerzo del presidente y del ministro no solamente han estado orientados en pues, hacer una lectura comprensiva de todo el sector de educación, sino detallar y hacer mucho esfuerzo en educación superior, que era el sector más desfinanciado en la propuesta incluso de 2019. Entonces cuando obviamente pues ayer se conoce una instancia que fue importante, sobre todo, como lo decía el presidente ayer,
la educación no es de un color ni de otro, la educación es de todos los colombianos. Y ayer se vio que todas las bancadas asociadas a estas comisiones de presupuesto nos pusimos de acuerdo en torno a la propuesta del gobierno que va a presentarse ya la semana entrante en debate en el Congreso. Eso es importante y eso hay que rescatarlo. Para los que hemos trabajado muchos años en educación, y si usted mira experiencias internacionales, usted sabe que cuando se dan cambios importantes es cuando hay como un acuerdo de la sociedad en torno. Y yo creo que hacia eso le estamos apuntando en el ministerio y sobre todo el señor presidente. Y fue el mensaje muy fuerte ayer a los colombianos de unamos esfuerzos, obviamente con una realidad fiscal y presupuestal que no podemos obviar, pero que lo que él quiere es que ya se vea tanto el primer esfuerzo en el 2019, estamos además de decir todos estos días y los que se vienen trabajando en el tema de regalías. En el tema de regalías. Ministra, sí, señor, que puede ser una fuente muy interesante para la educación superior. Este nuevo plan de mérito que va a fortalecer a la universidad pública, ¿hay algún cálculo de cuántos recursos le van a dejar a las universidades públicas en medio de este problema de financiación al año cuando entre en operación? Bueno, como ayer lo contaba el señor ministro y el presidente de las comisiones conjuntas del tema presupuestal, la ponencia está alrededor de 500.000 millones, de los cuales hay un porcentaje importante para inversión, más de 230.000, 55.000 a la base, 121.000 para gratuidad y la línea referente a mérito. Esto en el fondo pues son realmente recursos para la educación pública y obviamente entiendo y comprendemos, y así lo decía ayer el presidente, pues que hay afugias en varias materias y hay solicitudes de incrementos sustanciales en la base de un año a otro, ante los cuales la propuesta del gobierno es vamos a ir los 4 años gradualmente subsanando estas brechas. Aumentando. Arrancamos en 2019 de acuerdo y vamos los 3 años siguientes, que esa será discusión que también nos toca en estos meses, que es plan de desarrollo. Plan de desarrollo. Sabes que se radica en noviembre, inicia la discusión con la sociedad, con los expertos, vamos a estar, la directora del plan de DNP va a estar hablando de plan de desarrollo con jóvenes en las distintas regiones y ya a comienzos del año entrante pues es cuando surte el proceso en el legislativo. Entonces si tú ves ahí en este momento 3 espacios muy importantes donde reafirmar este compromiso del señor presidente. Uno, presupuesto 2019, que es lo que ocurrió ayer, después de muchas semanas de trabajo, ¿no? Esto no viene el fervor de un día, pero la gente, ministro, usted vio que no queda contenta. De muchas semanas de trabajo. Eso es un pañito de agua tibia, dice las... Vendrá la reflexión en torno a regalías, que inicia la discusión del presupuesto bianual y todo el tema de plan de desarrollo. Sí, usted menciona que la gente no se siente satisfecha y lo decíamos ayer, somos conscientes de la necesidad de más recursos para el sector y estamos, y por eso siempre cuento el contexto de los días, de la realidad presupuestal, de que implica un cambio de un 100% en un rubro que no hay cómo asumirlo porque además se indexa al resto de aportes de los subsiguientes años, pero es importante ver no solo la voluntad de palabras, sino una realidad que se materializó en un monto que va a ser discutido la semana entrante en el Parlamento, en el Congreso, una realidad que se va a ver con respecto al plan bianual de regalías, que va a materializar, tú sabes, cada 2 años se discute cómo se hace esta distribución presupuestal, y allí estamos trabajando totalmente de la mano, Ministerio de Hacienda, DNP, el director de Colciencias, con quien nos compete directamente y nosotros, porque de ahí pueden venir recursos para muchos temas súper críticos en las universidades y claves, como infraestructura, como inversiones en laboratorios, como todo el tema de formación doctoral. Entonces, hay allí otra opción y el presidente lo ha dicho, más todo lo que pueda surgir en el debate y en la presentación del proyecto de reactivación económica, que lo que busca, en su momento ya lo dirán el ministro y el presidente, que son los voceros, es decirle al país que para todos estos anhelos sociales y en muchos temas donde está la educación, pues se tienen que tomar medidas y a eso se invita al país para que haya nuevas fuentes de recursos, porque la realidad fiscal, pues... Ministra, hemos escuchado en las últimas horas a la rectora de la Universidad Nacional decir que para el cierre de este año, del 2018, la universidad demanda recursos por 60.000 millones de pesos aproximadamente. Por ejemplo, en el caso puntual de la Universidad Nacional, ¿cuál es la respuesta del ministerio? Bueno, la doctora Dolly conoció de un esfuerzo muy grande que hizo el ministro de Hacienda y que hicimos en el Ministerio de Educación para honrar una promesa que encontramos congelada, que eran 20.000 millones para la sede de La Paz, una sede nueva que tiene la Universidad Nacional que busca cubrir otras poblaciones. Entonces esta promesa se honró y se honró con un gran esfuerzo porque no había el espacio para esos recursos. Adicionalmente, cuando nos preguntan sobre déficit de 2018, pues hemos sido bien claros en varias cosas. Uno,
Pues tenemos además por normas de toda índole que trabajar con un presupuesto que fue discutido desde el año anterior con el gobierno anterior y con las instituciones, que además pues cada una de ellas discutió su presupuesto en noviembre del año anterior. Tú sabes que por autonomía cada universidad define su presupuesto. Sabemos de afugias, de angustias, estamos escuchándola cada una, pero también estamos siendo muy honestos, Yesid, porque uno no puede prometer las cosas que no se van a cumplir, de decirles, bueno, miremos con los ajustes de 2019 cómo vamos para adelante y miremos cuál es la perspectiva de los próximos siguientes 3 años. Sobra decir que además pues estos déficits son déficits que vienen acumulados de los años anteriores, que tú ingresas en el ejercicio presupuestal siguiente. Y eso es importante porque hay que reconocer el esfuerzo, los días, el tiempo que llevamos y una realidad que nos encontramos. Entonces, bueno, pasaron varios años sin que les respondieran a esta realidad. Sí. Y aquí estamos, no solamente trabajando con ellas, trabajando en equipo, dando una primera muestra concreta de nuevos recursos para el 2019 y explorando otras fuentes, como lo ha dicho el señor presidente. Es que decía también la rectora, ministra, y usted que es una verdadera experta en los temas de educación, y así se lo reconocen todas las personas, esta crisis es fruto de una falta de una política pública clara para la educación superior en Colombia. ¿Usted comparte lo que dice la rectora de la Nacional en ese sentido? Yo creo que, como dice la doctora Dolly y otros expertos, y como le dije al comienzo del programa, son muchos años de una reflexión que se hizo en su momento de la educación superior, que fue generando brechas, y en la realidad porque las instituciones crecieron, porque mejoraron en calidad, y no se han actualizado estos esquemas de asignación. Entonces yo creo que pues la primera señal era responder rápidamente cuando uno llega en agosto a un presupuesto que se termina de discutir en octubre y que va a incidir en el 2019, y mandar una señal clara allí de cambio, de prioridad de la educación pública, de saber que en agenda no solo habían temas de mérito, sino que habían muchos otros temas de la educación superior, de lograr integrarlos para que quepan todos los temas de fomento a la oferta y a la demanda, pero además decirles que no estamos solamente quietos allí, que hay un esfuerzo bien importante con el plan bianual y con lograr gradualmente que el sector de la educación superior, y esto lo decían los rectores en reunión del viernes pasado, y reconocían qué bueno que vuelva a la mesa el tema de fomento a la educación superior, que nos reconozcan, que trabajemos en equipo. Además siempre pues suelen nombrar los periodistas a las universidades, pero recuerden que además hay las instituciones técnicas y tecnológicas, y la invitación que hemos hecho desde el Ministerio es pensar en un sistema de instituciones de educación superior pública. Hemos trabajado con las dos, y yo creo que ese también no solo marca una diferencia que ya estemos hablando de política de fomento, de acceso y de equidad, sino que estemos trabajando con las universidades y con las instituciones técnicas y tecnológicas. Ministra, esta vinculación de las universidades privadas en esta marcha no es algo usual. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Qué reflexión tiene usted sobre las universidades privadas que venían siendo beneficiadas del programa de estímulo de Serpi lo Paga? Yo creo que son dos reflexiones. La primera, que te la mencionaba al comienzo del programa, y es ver esa conciencia importante del país, de los jóvenes, en torno a todo lo que tenemos que hacer equipo para dar un paso adelante en la educación del país. Y ahí tienen que estar el gobierno, la sociedad civil. Esto no tiene color ni banderas aparte. Tenemos que hacerlo en equipo, y como lo decía, lo demuestran experiencias de otros países. Solo así vamos un paso adelante para solucionar muchos de los problemas que hay en agenda. Y lo segundo es decirle que también con las universidades privadas ha habido un espacio muy importante de diálogo. No hay que olvidar que el sistema tiene una composición de universidades públicas y privadas. Si usted mira la matrícula de 50-50, si usted mira la acreditación, usted reconoce un esfuerzo de las públicas y privadas estos 15 años últimos por hacer acreditación de alta calidad. Nosotros también nos reunimos con ellas a decirles, bueno, y esta transformación del programa de mérito, ¿cómo la vamos a hacer? Los invitamos a concurrir, a ellos también hacer un esquema donde no solo pone lo público, sino va a poner lo privado. Y hay que reconocer su buena disposición, su actitud reflexiva. Nos han traído muchas propuestas al Ministerio que hemos tenido en cuenta en el diseño, y yo creo que cuando usted ve pues esta conciencia de parte de los dos actores del sistema, se ve como en la prioridad de escucharlos, atenderlos y sumarlos. Así que eso refleja que hayan estado las unidos. universidades privadas están de acuerdo con el nuevo programa que va a sacar el gobierno. Las universidades privadas, y han sido muy proactivas en presentar propuestas donde ellas, además de concurrir, entran a temas técnicos donde nos dicen, bueno, los programas de mérito tienen que mejorar mucho el seguimiento a la deserción, tienen que mejorar mucho el tema de garantía de una real inserción al mercado laboral.
tienen que mejorar en estos primeros semestres, donde están saliendo muy jóvenes los estudiantes e incluso tienen muchas dudas a la hora de decidir su carrera. Quiere decir que ha sido rico el debate. Y esta situación de como que todos pongan y se sumen, yo la celebro, la agradezco, y en eso hemos estado, y ha estado mi equipo de trabajo directamente hablando a todo nivel con rectores, con directivos administrativos, financieros, etcétera. 24 horas, 7 días a la semana, así es. Ministra, de estos 500.000 millones de pesos que se anunciaron, entonces, para precisar bien las cifras, 50.000 se ha dicho que son para funcionamiento. No, para la base es Sí. inflación más 1.8 puntos porcentuales adicionales. Tú sabes que esto crece con inflación, Sí. y además... ¿Cuánto sería para funcionamiento de esos 500.000? 55.000 55 millones. millones. Sí, sí, Y sí. los restantes serían para estos programas de mérito. Para inversión Para primero, inversión. no hay que olvidar, Sí. porque cada vez que hablo, omiten los periodistas este rubro, son más de 233.000 millones en inversión. Entonces, si tú sumas, ahí llegas por un lado a 200, casi 90.000 millones, por otro lado tienes la línea de gratuidad, que a quién va dirigida, también a las públicas, son más de 121.000, y ahí no te estoy sumando lo que aporta el DPS. El DPS aporta otra suma bien importante para cubrir todos los gastos de manutención de los estudiantes. En los programas de de los mérito. estudiantes en los programas de las públicas, De de las gratuidad. públicas, de gratuidad. Exactamente. Y adicionalmente la línea de mérito, donde con las medidas tomadas, lo que buscamos es que claramente sí, el estudiante elija los mejores programas, pero como el programa de incentivos también estimule a que los estudiantes comiencen a ver que el sistema es un sistema donde hay buena oferta pública y buena oferta ¿Y cómo privada. van a estimular al estudiante para que se incline por una universidad Bueno, pública? con Porque varios... uno ha visto, ministra, que muchos estudiantes, padres de familia sobre todo, dicen, hijo, yo quiero, o hija, que usted estudie en un programa de altísima calidad, respeto la educación pública, respeto a las universidades públicas, pero siento que la mejor formación será privada. ¿Cómo estimular? Hay varios estímulos de corte también financiero y de apoyo que dan las mismas universidades, que esperamos puedan conducir a que haya un equilibrio, una armonía, digamos, en la participación. Y adicionalmente, y yo creo que esto es bien importante, esperamos realizar diversos estudios que para el año entrante hagan que el estudiante tenga mucha más información por programa. No solamente que tú dividas en un tema de qué te ofrece la pública y qué te ofrece la privada de alta calidad, que son básicamente el requisito, sino qué programas se destacan a nivel de la pública y a nivel de la privada, donde el joven pueda tener muchos datos de 1000 cosas, de empleabilidad, de retorno social, de materias conexas y habilidades que se desarrollan en cada una de las mesas. Creo que esto es una forma más constructiva de poner sobre la mesa, porque al final, ¿qué le importa al país? Que la educación superior vaya adelante. Y para eso necesitamos de primera mano una educación superior pública fortalecida, y también un avance del sistema privado, que tiene un importante porcentaje a la hora de tú mirar el sistema, ya te lo decía, en matrícula, en programas. Y hacia eso va a tender, y además hacia cambiar ciertos estereotipos. Yo creo que en el sistema falta mucha información, que le deje ya libremente y con mucho criterio al estudiante elegir no solamente su carrera y proyecto de vida, sino las distintas ofertas y opciones que hay de programas de alta calidad en las regiones y en el país. Y en eso pues vamos a concentrar también este año venidero esfuerzos para ya el año entrante salir con mucha más información. Tú sabes que el tema de orientación vocacional y profesional, y no lo digo solo para mérito, que pues es el tema que hoy tenemos sobre la mesa, sino son estudiantes muy jóvenes, 16 años, tomando una decisión para la vida con programas profesionalizantes, donde yo creo que será muy interesante oír a los rectores de las públicas y de las privadas, porque es creo que una preocupación de ambos en cómo trabajar estos primeros semestres, cómo acompañar al estudiante para que sean mucho más flexibles y luego el estudiante pueda tomar una decisión de un área más específica. Ese es otro reto que tiene en realidad el sistema educativo colombiano, y que ya comienza uno a oír propuestas, incluso muchas públicas han arrancado, muchas privadas, donde dan mucha más flexibilidad en los primeros semestres. Con eso, ¿tú qué te evitas? Te evitas una deserción temprana, te evitas un cambio casi múltiple de carrera, y sobre todo reforzar en los estudiantes ciertas competencias que son claves, y también hacer que su decisión venga más informada y más pensada en doble vía, que era como cuando a ti o a mí nos preguntaban qué quiere estudiar, y afortunadamente uno acertó en algo que lo apasionaba, pero es una decisión muy determinante. Y hay cambios a veces, claro, y hay la cambios. gente... Afortunadamente, en medio de todo también, de aquel momento en que nos tocó a los dos, a lo que hoy requiere el mercado laboral, hay mucha más flexibilidad. No estás
digamos, direccionado, si eres abogado o economista, a una sola área de trabajo. Pero si me preguntas por retos, y ya que estamos hablando de educación superior, todo el tema de orientación vocacional y profesional y trabajo con estudiantes en la media, creo que va a ser un énfasis, lo ha dicho el presidente. Has oído el programa de doble titulación en la media, que básicamente lo que quiere es tener habilitación laboral y habilitación académica para que el estudiante tome una buena decisión. Entonces, todas estas son ideas que a raíz, yo siempre creo que en estas conversaciones amplias ganamos todos y gana el sector. Y en estas conversaciones que se han suscitado todas estas semanas, pues han salido también muy buenas ideas para trabajar en todo el plan de calidad de la educación superior. Ministra, en este déficit que se ha evidenciado hay una cifra bastante sorprendente, la de los 15 billones de pesos solo en temas de infraestructura. Bueno, sobre la cifra... ¿Qué significa? Sí, sobre la cifra de 15 billones de pesos, esta cifra calcula y suma dos componentes. Primero de ellos tiene que ver con rezagos previos de falta de inversión en infraestructura, pero hay que aclarar que también suma todo lo que requiere en los años venideros para mantenerse y ampliarse esta infraestructura. Entonces es una cifra que no quiere decir que no ponga sobre la mesa que hay que hacer inversión en infraestructura en educación superior, pero que hace que entonces uno tenga que tener pues una visión más realista de cuál es el alcance por año y combinar fuentes. Y dada esa cifra que tú mencionas, que es tal vez pues, una de las que más está en el imaginario, no sé, de los televidentes, de los ciudadanos, decirles que no va a haber solamente la cifra de inversión de la que estuvimos hablando por estos días, sino ahí viene una fuente muy importante y es regalías, porque el uso mismo de un recurso de regalías tiene la naturaleza de poderse invertir en infraestructura. Entonces hoy me preguntaban tal vez en alguna emisora, bueno, ya, diga la cifra, yo le decía, con responsabilidad como he venido en cada avance de estos días, estamos en este momento revisando DNP, que le compete, Minhacienda obviamente, Colciencias y nosotros, a ver ya qué noticia le podemos dar particularmente en el tema de infraestructura al país. Pero es una fuente que además la naturaleza es para infraestructura, o sea que allí podemos sumar, además de los recursos que te mencioné, recursos frescos para infraestructura de la educación superior, que claramente requiere mejoramientos, fortalecimiento y presencia pues, en otras regiones. Sí, ministra, se habla de un paro de unas 12 universidades públicas en el país. ¿Usted qué mensaje quiere enviarles a ellos hoy, a los estudiantes, a los rectores, a los profesores? Que hay que decirlo, salvo algunos casos de vandalismo, marcharon de manera pacífica, por ejemplo, ayer aquí en Bogotá. ¿Usted qué mensaje quiere enviarles a ellos? No, yo creo que ese principio de hacerlo pacíficamente, de hacerlo honrando el valor de la palabra, del respeto, creo que eso nos debe caracterizar en la educación. Y el mensaje que les mandaría y que les mandó anoche el señor presidente es: estamos listos y trabajando para hacer equipo. Y para hacer equipo por tal vez las reformas pues, más importantes y los retos más grandes que ha tenido la educación en los últimos tiempos. Esto se hace, claro, en un esquema de diálogo, con responsabilidad de los recursos, que mal haríamos dar una cifra que no fuera cierta ni viable, y con una apertura, que no solamente se cierra en esta discusión de ahora, que se abre a un tema de regalías, que se abre a plan de desarrollo, que son los próximos 3 años, pero que tengan la certeza, no solamente de que trabajamos con rigor, con compromiso, que el presidente lo dijo en campaña, ahora hay una total coherencia, y que esperamos verlo reflejado cada año en un incremento gradual, que además haga viable, porque en esto es importante decir que cuando uno está en estas responsabilidades, uno a veces puede cambiar de un año a otro y mencionar una cifra presupuestal por decir, bueno, así me aceptarán más o así quedarán más contentos. ¿Y qué ocurre cuando llega el siguiente año? Entonces ya la gente de las áreas presupuestales o económicas dice, no, eso no tiene fuente. Entonces eso no es viable. Y eso es un poco los virajes que dieron los últimos años anunciando cosas que no duraban más de un año, de 2, y que hacían entonces al sector presentar programas o propuestas, que además vamos a tomar todos esos proyectos que venían trabajando las universidades, que ya los tienen muy listos, porque recibieron un tiempo unos recursos, luego ya no, y yo creo que la aspiración de todos, del señor presidente, del Ministerio de Educación, de los rectores, de las familias, del Congreso de la República obviamente, es tomar decisiones para que haya una política pública en materia de educación superior. Y tenemos que sumar muchos elementos, claramente no es esta solamente ni la única salida ni la única respuesta, pero estamos trabajando en ello. Ministra, si hay un tema que hemos visto que a usted la apasiona y con la cual usted en Bogotá se llevó todos los aplausos, es el programa de alimentación escolar, y ha dicho usted desde el Ministerio que va también a liderar
una transformación nacional para que estos programas de alimentación escolar sean realmente los que necesitan los estudiantes. Este es otro frente de batalla, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo podrán ver los televidentes el alcance y el grado de frentes de batalla que tenemos en la cartera educativa? Bueno, y lo hacemos con amor, con compromiso, pero son infinitos, porque fueron muchos temas que quedaron no resueltos. Usted mencionó el ejercicio que se hizo en Bogotá, que agradezco al doctor Peñalosa y a todo mi equipo de trabajo que fue el respaldo para hacerlo posible. Claramente, con este aprendizaje y sobre todo con una premisa del presidente Duque desde campaña en nunca querer separar el tema de educación del tema de nutrición, casi que es traer a la agenda un tema de bienestar. Y el reto ya en el país es de otro tenor, porque ya no solamente usted tiene que pensar en la órbita de lo que uno pensaba en lo urbano, sino reconocer esa Colombia, y esa Colombia donde ustedes le reclaman un programa en el Amazonas, en Bichada, en Putumayo, con un grado de proveedores que no es el que usted puede tener en una ciudad como esta, con unas carencias incluso hasta de tipo de transporte escolar, etcétera, pero allí estamos. El señor presidente hace 3 semanas exactamente le dijo al país, bueno, luego de casi 5 semanas de estar acá y de tomar aprendizajes, hemos logrado 15 aliados, son entidades del orden nacional, expertos internacionales en el tema de alimentación y sobre todo medidas claras del aprendizaje que cuando uno se mete con fuerza a este tema de alimentación, y es trabajar en transparencia, es más recursos, en reformar las minutas, los menús, en entender que una cosa puede ser esta prioridad alimenticia y requerimientos y realidad en La Guajira, muy distinta en Cali, Medellín. Esto nos va a hacer diseñar propuestas para grandes ciudades, ciudades intermedias, departamentos, contexto rural y etnoeducación. Justamente tuvimos hace 2 días, estuve reunida con los secretarios. Yesid sabe que duramos 2 días hablando de educación rural. Sí. Hoy terminamos el foro de educación rural, queda uno muy retado y motivado. ¿Por qué menciono el foro de ruralidad y los secretarios? Porque era mi misión ya contarles 3 semanas después del anuncio del presidente qué en concreto estamos haciendo. Conseguimos cooperación internacional no reembolsable para trabajar todos los estudios de precios, de costos, de minutas, de normas técnicas en manuales de contratación, porque muchas veces las entidades territoriales, con la mejor buena fe, no tienen el conocimiento normativo para ponerle los estándares para que no se presenten fenómenos de colusión, de monopolio, de que a usted le impongan los precios y no usted determine los precios. La tarea es inmensa, la disposición es toda, unos recursos muy tangibles en el plan 2019, 48% de incremento, un trabajo estos 4 años en torno a estas áreas que le he mencionado, una invitación, y por eso lo hacemos a los secretarios, sabemos lo difícil, pues yo fui secretaria de Educación, que ha sido la implementación del plan de alimentación. Y difícil porque ellos reclaman un ministerio activo. Entonces es la hora de que el ministerio realmente se muestre, no simplemente como que ustedes tienen la responsabilidad, sino por fin que hayan lineamientos, que hayan sistemas de información desde el ministerio ayudando en todo el tema de la interventoría, que haya una relación muy de la mano con toda la prioridad del caso con los órganos de control, para justamente estar atentos también a problemas que se presentan, pero sobre todo que entremos a aprender y a conocer de todo lo que implica, no solamente un mercado, que es la alimentación, sino cuál es el enfoque en nutrición. Y le doy allí un último titular o prioridad, y es lo que va a ser la meta que se va a proponer el presidente Duque en primera infancia. Y esa meta, que va a ser importante, ya la contaremos. Usted sabe que los niños de 0 a 6 tienen un porcentaje nutricional, de aporte nutricional, del 70%, y esto no se viene dando ni en todas las regiones ni en todos los lugares. Entonces, preocupante eso, ministra. Claro, pero retador, y va a ser y parte. Se va a garantizar. Claro, y entonces usted ve a un presidente hablando de alimentación para 180 días de clase, y la gente le diría, es una obviedad, son 180 días, no es una obviedad, porque se venían dando solo 90 días, 140, 100, 60, entonces será un gran reto si me preguntan ya en concreto. Sí. Bueno, primero que ya tenemos el presupuesto en primer debate para alimentación aprobado. Segundo, las regiones requerían vigencias futuras. Si usted es región, usted requiere desde antes de que comience el año cuánta plata me va a dar el gobierno, y no hacer procesos fraccionados, sino hacer un solo proceso. Eso ya está en marcha. Tercero, hacer el ajuste de los recursos por entidad territorial calculando los 180 días de clase. Y cuarto, que es pues aún más retador, que es entrar a todo lo tema técnico, para usted entrar a interventorías, a minutas, a procesos de contratación, y que pues encuentren realmente en el ministerio ese par informado, con todos los expertos del tema, acompañando la ejecución en las regiones. Y sobre todo, ministra, transparencia, que fue lo que usted
logró liderar en Bogotá luego de muchos años donde había mucha polémica, muchos escándalos, y en las demás regiones del país lo que uno ha visto, ministra, es que se roban por completo los recursos de la educación. En ese tema de la transparencia, ¿usted cómo va a buscar liderar esta transformación nacional? Parto de algo simbólico pero muy importante y entro ya en materia. Lo simbólico es, recuerde usted con quién lanzó el programa el presidente. Estuvimos acompañados del fiscal general, del contralor general, del veedor y del procurador general de la Nación. Decía en aquel momento el procurador que los derechos de los niños, claramente, y como lo consagra la Carta Constitucional, están por encima de los derechos de todos, y que en ese sentido tienen que mostrar rápidamente celeridad estos órganos de control de sus investigaciones para que la gente comience a darse cuenta que realmente pues se están pronunciando, se están sancionando. Esa es una primera línea, y obviamente que nos piden mucho los órganos de control, mucha información, trabajar de la mano, trabajar en equipo, que ellos incluso puedan hacerse parte de los procesos para entender y detectar a tiempo estas irregularidades. Yo le diría que la otra, la contraparte, es trabajar en todo el tema jurídico y contractual. Cuando usted realmente quiere regular o depurar un mercado, como lo diría la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, que tanto nos ha ayudado, pues usted tiene que entender entonces cómo se genera un monopolio, cómo evita usted a través de los términos de referencia que se genera un monopolio. Primera medida, y en eso estamos trabajando. Segunda, usted tiene que tener precios piso y precios techo. Bogotá lo tenía. Y eso hacía que no importando cuál fuera el que aplicara el contrato, él no dominara el precio. ¿Sí? La realidad de los niños no estuviera en las manos de ese contratista que quería incrementar los precios para que usted pueda comprar al final menos comida para los niños. Entonces, tener ese manual de precios piso y precios techo. Otro insumo bien clave, análisis de costos por tipo de alimento. Usted sabe que las frutas, por ejemplo, son frutas de cosecha, depende de qué región esté, y usted tiene que ser pues muy técnico a la hora de definir los términos de contratación. En la medida en que usted deje muchos vacíos o deje muy amplio, ¿quién se le presenta? Cualquiera, y cualquiera donde usted puede estar poniendo en juego que él sea el que ponga los precios, que él sea el que de pronto haga colusión, que es cuando se cartelizan, y usted como entidad territorial abra pliegos y continuamente no se adjudique. Estamos trabajando también, adicional a esto que ya es en proceso, hay dos temas que son de marco normativo, que son de reforma. Usted vio en todo el tema que lideró el presidente Duque en materia de transparencia, el tema de los pliegos únicos. Sí, está en el Congreso, pues con todas las bancadas, un tema que unió a todos los representantes. En pliegos únicos queremos hacer un detalle y un anexo para el tema de alimentación. Ya se le vuelve a usted un referente, claro. Y estamos también trabajando en otro proyecto de ley y para plan de desarrollo para mirar todo el tema normativo de inhabilitar proveedores. Siempre le preguntan a usted mucho a los periodistas, pero bueno, usted se sanciona y se ponen multas. Y ellos siguen. Pero el señor sigue, y entonces a uno le toca, en representación del gobierno, decirle, bueno, en el estado en el que vivimos y con las normas actuales, todavía no hay normatividad tan sencilla que realmente le permite inhabilitarlo. Entonces, incluso hay varios congresistas pensando en el tema, nosotros en el plan de desarrollo, de que quede muy claro cómo hacer esta inhabilitación, que al final lo que le hace es depurar el mercado, que queden aquellos contratistas probos, que creen en la pluralidad, que cuidan a los niños, que hacen de los recursos sagrados, los recursos públicos, para muchos temas, para todos, pero particularmente para un tema que le toca tanto el corazón a muchos de los televidentes y a todos los colombianos, y es la alimentación de los niños y las niñas. Hemos hablado de dos temas fundamentales con la ministra de Educación, todo lo que es la educación superior, que es la que ha motivado la coyuntura en esta semana, pero también otro tema importante, pero son enormes los retos, los desafíos al frente del Ministerio de Educación. Ministra, ya para finalizar, ¿cuál es esa invitación que usted le hace a todos los actores, como se habla desde el Ministerio, que componen el sector educativo para fortalecer la educación superior en Colombia? ¿Cuál es ese llamado que hay que hacerles a todos ellos en torno a una causa que debe unir a todo el país? Mire, como lo ha dicho el presidente, estamos en un momento histórico crucial para la educación. Y son esos momentos los que requieren que nos unamos gobierno, sociedad civil, expertos, rectores, maestros, estudiantes. Tenemos que encontrar la salida, los recursos, las reformas, hacerlo desde un proceso pedagógico, como es el sentir nuestro del sector educación, desde un proceso pacífico, obviamente, y serán claves que si hacemos equipo, seguramente muchas de estas reformas y recursos anhelados se van a materializar. Que lleguemos a esos consensos, no saben lo importante que es, porque no solo benefician a un gobierno, a una institucionalidad, benefician el futuro, porque son decisiones que impactan directamente recursos que vienen para años venideros. Así que allí estaremos, y estaremos con la mejor disposición, con medidas ciertas que ya se comienzan a ver en estos
pocos días que llevamos, pero que comienzan a impactar el 2019. Y una invitación, estamos en plan de desarrollo, estamos recorriendo todo el país con el presidente y un día antes vamos sector educativo, invitando a rectores, a maestros. Serán claves las ideas que ustedes puedan dar allí para que este plan de desarrollo lo tomemos como un plan de todos. En ese gran pacto que habla el presidente, de los temas más sensibles, donde necesitamos más unirnos, es el tema educativo y esa es la invitación que hacemos desde el Ministerio de Educación. Y estaremos atentos, ministra, en las próximas semanas a conocer el nuevo nombre, los detalles del nuevo programa que usted bien ha dicho, transformará lo que se conocía como Serpilo Paga, que va a ayudar a que las universidades públicas puedan obtener más recursos. Se nos acabó el tiempo, ministra. Muchas gracias por estar como siempre esta noche aquí en Opina Bogotá. Gracias por la generosidad de este espacio y a todos los televidentes que estuvieron siguiendo, escuchando y bienvenidas todas las ideas y este hacer equipo que tanto necesita la educación en Colombia. Así es, ministra. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias y nos vemos ya la próxima semana, el próximo martes, 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá para hablar de los temas de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches.